Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un día que estamos viviendo a la espera de la reunión de mañana entre Feijóo y Sánchez, en un clima de recelos bilaterales que le da cierto aire de surrealismo. Enseguida lo vamos a comprobar. Un día que hemos pasado a la espera de novedades en el escándalo Rubiales, con el Tribunal Administrativo del Deporte pensándoselo, o con Bilda, el seleccionador, esperando novedades. Ya saben que a las 8:30 Deportes en Hora 25 con Jesús Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes. Los 7 miembros del TAD revisan la nueva documentación aportada por el Consejo Superior de Deportes para decidir si admiten la demanda presentada contra Rubiales por una infracción muy grave. En cuanto esto se produzca, el Consejo Superior de Deportes pondrá en marcha la inhabilitación de Rubiales. Mientras tanto, la nueva junta que manda en la Federación también estudia la manera de destituir a Bilda como seleccionador femenino, cosa que todavía no se ha producido. Así que un día que vivimos a la espera y una semana que estamos también viviendo a la espera de que lleguen las lluvias. Poco a poco se va confirmando cierto escenario de precipitaciones, sobre todo a partir del fin de semana. Pero en todo caso, lo que vivimos en lo más inmediato estos días es calma, cierta calma en la que se ha instalado en general este país, con una temperatura, digamos, más agradable. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. No esperamos cambios significativos en las temperaturas, más allá de que los próximos días, durante las tardes, notemos un poco más de calor. En cambio, sí que esperamos nubes más activas en el Mediterráneo, ahora con algunas tormentas en la isla de Mallorca. Durante la próxima noche, tormentas que pueden descargar con mucha intensidad en el litoral de Cataluña, especialmente en el de Barcelona. Y mañana también algunos chubascos en Valencia, Alicante, Murcia, más aislados en Almería. Aparte de que en el Cantábrico alternarán sol y nubes con algunos chubascos también intensos. En la mayor parte del país, tiempo soleado con temperaturas muy parecidas a las de hoy. 3 minutos, 7:03 en Canarias. Se verán mañana, pero no se entenderán. El líder del PP se va a reunir con el presidente en funciones. Va a ser, en principio, la primera y la única reunión de Núñez Feijóo con los partidos políticos en esta supuesta ronda hacia una supuesta investidura, que de momento será una investidura fallida. Al líder del PP, en estos 30 días, o casi 30 días que tiene por delante, le van a sobrar tiempo. Días en la ronda y casi horas en el día para una negociación inexistente. David Junquera. Los dos acuden sabiendo de antemano que lo suyo no va a dar para una segunda cita. Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que nos está haciendo perder el tiempo a todos. Esto dice el gobierno de la ronda de contactos de Feijóo y al mismo tiempo también dice que acudirá por respeto y decoro institucional. Lo harán con voluntad de escuchar al candidato del PP y lo que van a escuchar van a ser cosas como esta. No convendría que el Partido Socialista y el Partido Popular nos pusiéramos de acuerdo. Vamos, que van a oírlo de la lista más votada. El PP quiere con este encuentro señalar a Sánchez como culpable de que nos vayan a gobernar las minorías y a la vez reivindicar su papel como ganadores de las elecciones. Javier Maroto. La Corona es quien ha decidido que Alberto Núñez Feijóo acuda a la investidura. Por tanto, atacar esa decisión es atacar una decisión de las propias instituciones del Estado. En el PSOE defienden que ellos le dijeron al rey la verdad, que no tienen la mayoría, pero la tendrán. No la tenemos, pero a diferencia del candidato Feijóo, lo que sí tenemos es la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla. Fuentes de Moncloa critican que Feijóo no vaya a ser capaz de sentarse con el resto de grupos parlamentarios, que quiera rellenar su agenda negociadora con presidentes autonómicos y que vaya a estar un mes mareando la perdiz a sabiendas de que nada va a conseguir. Sí, es que Núñez Feijóo, el Partido Popular, ha decidido incluir a los presidentes autonómicos en esta ronda de contactos hacia ese debate de investidura. No pinta nada. En realidad los presidentes autonómicos no pintan nada. Sirven para llenar la agenda, para darle contenido. Es el juego de las apariencias. Y como era previsible, Feijóo en principio se va a ver solo con los suyos, con los presidentes del Partido Popular. El Lehendakari ya le he dicho que lo de verse ahora no. Yo entiendo que hay tiempos diferentes. Un tiempo es el previo al debate de investidura, 26-27 de septiembre, y otro tiempo es el posterior al debate de investidura, y en su caso, si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente. El tiempo previo en el que nos hallamos creo que corresponde a los partidos políticos. El gobierno catalán también le ha dicho que ni se moleste en convocarles porque ellos no tienen nada que hablar con el Partido Popular. Patricia Platges, portavoz de la Generalitat. Y el presidente Aragonés no se va a reunir con Feijóo para hablar de la investidura
pero es que tampoco lo ha pedido. Es decir, no tenemos nada que hablar con Feijóo sobre una hipotética investidura de Feijóo con Vox. Y en caso de que llegara esta petición oficial no se realizaría este encuentro, pero es que no ha llegado, lo sabemos por los medios de comunicación, ni siquiera sé si es una intención real o no tenemos conocimiento. Otros presidentes, como el presidente asturiano, también ha dicho que no se va a ver con Feijóo porque no pinta nada en este momento del proceso hacia la investidura. Por cierto, el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en la mesa del Senado para dejar en suspenso la formación de dos grupos parlamentarios, el de Junts per Cat y el del PNV. En los dos casos, el PSOE iba a ceder senadores para que se pudieran conformar, pero el PP ha decidido pedir informes técnicos. Junts per Cat y el PNV, los dos partidos a los que el Partido Popular supuestamente les iba a pedir apoyo para poder gobernar. Bueno, pues en el Senado les pone piedras en el camino para tener grupo propio. El PNV, uno de esos partidos a los que supuestamente llama a su puerta para pedirle sus diputados, el PNV se ha quejado de lo que considera es una decisión política. Sohaim Nadi. Lo que de momento no ha conseguido hacer el PP en el Congreso, sí lo ha conseguido en el Senado, donde ha hecho valer su mayoría absoluta con la que controla los tiempos de la mesa y deja en el aire la conformación de los grupos en la Cámara Alta a los posibles socios del PSOE en una hipotética investidura, Sumar, PNV y Junts. En el PP van a esperar al dictamen de los letrados de la Cámara, Javier Maroto, vicepresidente del Senado. Para que estudien la situación que se produce cuando se están constituyendo grupos parlamentarios donde los senadores que se prestan incluso son más de los senadores propios. En el PNV no comparten esta decisión, que solo responde a motivaciones políticas, dicen, y que la cesión de senadores es una práctica habitual, aunque Maroto ya había dado la respuesta antes incluso del comunicado de los jeltzales. No estamos poniendo en cuestión esa práctica y aunque haya precedentes, queremos ese informe jurídico. Los nacionalistas vascos señalan un precedente, el de 2008, cuando 4 senadores de su formación, más uno del BNG, junto a otros 5 socialistas, sí pudieron conformar un grupo en el Senado, llegando a los 10 que exige el reglamento de la Cámara. Los nacionalistas vascos, por cierto, han presentado ya en el Congreso sus primeras proposiciones de ley, un día después de la conformación definitiva de los grupos. Y estas proposiciones pueden ser una buena guía de por dónde pueden ir, al menos en parte, las negociaciones con el PSOE. Son 5 y son conocidas, son viejas reivindicaciones del PNV, que lo ha intentado varias veces, pero no lo ha conseguido. Por ejemplo, cambiar la ley de secretos oficiales, cambiar la ley que regula el CNI, cambiar la ley de jurisdicción universal, modificar la inviolabilidad del jefe del Estado o cambiar la derogación de las últimas reformas de la ley del Constitucional, derogar esas últimas reformas. Una más, que el PSOE anda empeñado RQR con esos 30.000 votos nulos de Madrid para los que pide el recuento. Ya le ha dicho que no la Junta Electoral de Madrid, le ha dicho que no la Junta Electoral Central, le ha dicho que no el Tribunal Supremo, pero ahora el PSOE anuncia que va a acudir también al Constitucional. Por cierto, que los plazos para la investidura del próximo presidente van a obligar a Pedro Sánchez a retrasar de nuevo su discurso como presidente de turno de la Unión Europea ante el Europarlamento. Si se siguen dilatando, es probable que ya no le dé tiempo ni siquiera a presentar las líneas de su mandato, o que lo que acabe presentando sea más bien un balance que un avance de esas líneas. ¿Recuerdan cuando decíamos eso? Y lo decíamos, los medios y en los análisis. Hay que recordarlo. Decíamos aquello de Sánchez no adelantará las elecciones porque quiere exprimir al máximo, sacarle brillo a la presidencia europea. Bueno, pues eso, Pablo Morán. Ese discurso estaba inicialmente programado para julio, al inicio de la presidencia semestral. Se pospuso por el adelanto de las generales y ahora Moncloa ha comunicado al Europarlamento que tampoco habrá comparecencia en el mes de septiembre. Esto quiere decir que España habrá completado la mitad de su presidencia sin presentar las prioridades ante la Cámara Comunitaria. Fuentes oficiales han explicado a la cadena SER que este segundo aplazamiento se debe al proceso en marcha para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Aseguran que no es el momento adecuado para esa comparecencia y que al menos se dejará pasar este mes. En Moncloa recuerdan que nunca se fijó una fecha para el pleno en Estrasburgo, pero en la Eurocámara lo daban por hecho para este mes de septiembre. En el Gobierno barajan alternativas para cumplir ese compromiso, ninguna fija, se hará, defienden y mantiene que será Pedro Sánchez el que lo haga, aunque dejan abierta la posibilidad de que alguien distinto vaya a la Eurocámara y dé la oportunidad de preguntar a los grupos parlamentarios.
las 8:11, 7:11 en Canarias, vamos con la entrega diaria del escándalo Rubiales, después de que ayer los presidentes de las federaciones territoriales tuvieran una especie de revelación sobre su adorado ex líder. Lo que va a ocurrir en las próximas horas es que el presidente en funciones de la federación, no del gobierno, le va a decir al seleccionador Bilda que se acabó. Eso, entre otras cosas, porque ya sabemos que últimamente ocurren cosas que uno no espera que ocurran. Antón Meana. Antón, buenas tardes. Hola Pedro, buenas tardes. Lo primero va a ser eso, como tú dices, reunirse con Jorge Bilda para comunicarle que no puede seguir al frente de la selección española femenina. Me parece que es un paso importante porque no es despedirle por despedirle, es decirle que realmente no puede seguir, que en el fútbol femenino español no tiene sitio, porque no le quieren las jugadoras y porque ha dimitido su cuerpo técnico. Le van a proponer una salida amistosa, pero dicen que es irreversible. Y de hecho, la federación ya está empezando a reorganizar el fútbol femenino. Se van a reunir con las jugadoras para que su opinión... Hemos perdido la comunicación con Antón Meana. Nos estaba contando que la federación ya se ha puesto manos a la obra para reorganizar el fútbol femenino y reunirse con las jugadoras. Mira, hagamos una cosa para evitar que volvamos a tener algún problema con la comunicación. Luego ya a partir de las 10 de la noche, con más calma, con Antón Meana, aportamos todas las novedades que nos deja esta situación. Hay algo relevante, muy relevante, lo destacábamos con Jesús Gallego al empezar Hora 25, y es que el Tribunal Administrativo del Deporte ayer pidió al Consejo Superior de Deportes más información, más documentación. El Consejo Superior de Deportes se la ha hecho llegar hoy. Así que se supone que ese tribunal analiza ahora esa documentación, analiza esos papeles, tiene que tomar una decisión. Fundamentalmente tiene que avalar si, como cree el Consejo Superior de Deportes, lo cometido por Luis Rubiales es una falta muy grave, porque es la que justificaría, avalaría una suspensión inmediata, aunque ya lo está suspendido por la FIFA, pero durante más tiempo por parte del Consejo Superior de Deportes. Cabe imaginar que quizá en el TAD tengan algún tipo de duda sobre la gradación de la falta cometida, si grave o muy grave. Bueno, ya veremos, porque en algún momento tiene que conocerse la decisión de ese tribunal. La dimensión política de este asunto enfrenta estos días a Yolanda Díaz con una parte socialista del gobierno. Hoy ha comparecido tras el Consejo de Ministros Miquel Iceta. El ministro de Deportes de este escándalo de dimensiones mundiales le pilló de viaje, lejos de la gestión del caso. Ya saben que Yolanda Díaz se ha quejado de la lentitud con la que ha actuado el gobierno, y Miquel Iceta, como interpelado, decía hoy: el gobierno avanza con diligencia y, lo que es fundamental, con paso firme. Todos queremos que este asunto se resuelva lo antes posible, pero también debemos garantizar que se haga con rigor y todas las garantías legales, entre otras cosas, para evitar que un recurso pueda revocar las decisiones que se tomen. Iceta quizá ha ido un poco lejos, ¿no?, al asegurar que este escándalo, ojalá tuviera razón, va a suponer el final de una realidad tan vieja como el deporte. Efectivamente, se acabó. Se acabó cualquier discriminación a las mujeres, cualquier obstáculo en el deporte. Se ha acabado. Se ha acabado y lamentablemente ha tenido que ser por un incidente que no debería haberse producido. Pero estamos en estos momentos en una verdadera reacción social y deportiva que va a hacer de este país un país todavía mejor. Y cuando suena esta música aparece Íñigo Sastre. Exacto. Hola, Íñigo. ¿Qué tal, Pedro? Vengo con los hadas de los coches, que no sé si sabes lo que son, y si no te digo, los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso del ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones. Hora 25. Pedro Blanco. 8:15, 7:15 en Canarias. Ya saben que cayó en desgracia. Hoy ha sido enterrado en secreto. El líder del grupo Wagner murió, ya saben, en ese supuesto, presunto accidente de avión privado al norte de Moscú, en el que viajaba la semana pasada junto a una parte de la cúpula de ese grupo. Hoy, el equipo del jefe del grupo Wagner ha contado en redes sociales, fundamentalmente a través de Telegram, que el último adiós se lo han dado a puerta cerrada. Nos vamos a Moscú, informa Javier González Cuesta. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha sido enterrado finalmente en el cementerio de Pokhorovsky, a las afueras de San Petersburgo, en un funeral que ha sido íntimo y rodeado de cientos de policías y miembros de la Guardia Nacional.
Las autoridades han jugado al juego del gato y el ratón con los periodistas y con los seguidores de Prigozhin. No se confirmó el entierro hasta su finalización y la mascarada ha incluido un funeral en una sala que estaba vacía. El objetivo del Kremlin ha sido relegar al olvido a Prigozhin y su entierro lo han logrado. No obstante, en la sede de Wagner, cientos de flores recordaban al fallecido y algunos de sus soldados se acercaban a decirle un último adiós. Uno de ellos nos ha asegurado que no volverá nunca más a combatir en Ucrania. En Italia se ha organizado cierto escándalo por unas declaraciones de la pareja de la primera ministra. Él es periodista. En un programa de televisión vino a intentar explicar por qué se producen agresiones sexuales en grupo. Ya saben, es un argumento tan viejo como el machismo. Eso de que si las chicas salen, que si las chicas beben. Roma, Marina García. Sí, envuelto en una nube de críticas y no es la primera vez, Andrea Gianbruno, conocido presentador de Mediaset Italia y pareja de Giorgia Meloni, tras haber afirmado en su programa Diario del Giorno, mientras se debatía sobre las dramáticas violaciones de Palermo y Nápoles: tienes todo el derecho a emborracharte cuando sales de fiesta, pero si evitas perder el sentido cuando te emborrachas, puedes evitar determinadas problemáticas. Te arriesgas, si no, a que el lobo lo encuentras. E poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi. Lluvia de críticas desde las dos principales formaciones de la oposición, el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, que piden a la primera ministra Meloni y a la cadena que se distancien de estas palabras que una vez más culpabilizan a las víctimas de los propios abusos vividos. Gianbruno se justifica diciendo que ha criticado con claridad los hechos ocurridos y acusa esta polémica de instrumental. Todo mientras la propia víctima de la violación de Palermo ha explotado en sus redes sociales, tal y como recoge la prensa italiana, en las últimas horas expresando: no tengo más ganas de luchar, me estáis provocando la muerte. Habla del juicio público que recibe, especialmente a través de Instagram. A partir de esta madrugada tienen que llegar a Senegal la patrullera de la Guardia Civil que rescató a 168 inmigrantes en un cayuco. Mauritania, ya saben, se negó a aceptarlos. Van a ser desembarcados en el país del que salieron, pese a que las organizaciones humanitarias alertan de los riesgos que van a correr en plena crisis política y social en Senegal. Nicolás Castellano. El patrullero español, con esos 168 supervivientes y una veintena de guardias civiles, llegará esta madrugada a la bahía de la ciudad turística de San Luis. Sin embargo, según fuentes directas, aseguran que es probable que el desembarco se realice mañana a primera hora. Mientras, el debate jurídico de las organizaciones no gubernamentales señala que el gobierno podría estar vulnerando la legislación al no ofrecer garantías a estas personas una vez que estaban en suelo español. SEAR pide directamente que se paralice ese desembarco en las costas senegalesas y desde la red extranjerista Francisco Solans critica hacia Interior. Chapuza. Es que sobre todo aquí lo que nos preocupa es si estas personas que están en un barco español y están en territorio español han sido informadas de sus derechos, si han podido pedir asilo. Mucho nos tememos que aquí ha primado lo de siempre, que es expulsar y devolver, pero no respetar los derechos internacionales y los derechos humanos. Desde el Ministerio del Interior responden que en todo momento han cumplido con la legalidad, igual que con el derecho internacional marítimo, al rescatar a estas personas en dificultades. Y vamos a mirar a Bruselas porque la presidenta de la Comisión ha propuesto al candidato holandés para cubrir el puesto que ha dejado libre Timmermans. Algo que sería un cambio casi rutinario. Tiene, sin embargo, una interesante dimensión política porque la izquierda, los partidos verdes, dudan de la sensibilidad medioambiental del elegido, precisamente para tener una comisaría que va a guardar relación con eso. Bruselas, Beatriz Ríos. Sí, se trata del hasta ahora ministro de Exteriores y exministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, a quien la presidenta propone como comisario de Acción Climática, aunque eso sí, bajo la supervisión de Maroš Šefčovič, quien será el último responsable del Pacto Verde Europeo. Pero antes de que empiecen las audiciones, como decíais, algunos eurodiputados de la izquierda y los verdes ya han dejado claro que no confían en el compromiso de Hoekstra en la lucha contra el cambio climático y le echan en cara los intentos de la familia popular a la que pertenece su partido de aguar las políticas europeas en este sentido. Si no les suena el nombre impronunciable de este aspirante a comisario, a lo mejor recuerdan al holandés por unas polémicas declaraciones en plena pandemia, cuando dijo que habría que investigar a esos países que no tenían dinero para mantener a flote sus economías durante el confinamiento. Le llovieron las críticas y acabó teniendo que pedir disculpas, aunque seguro que algún eurodiputado se lo recuerda. Otras historias de este día en Baleares. El gobierno defiende su decisión de eliminar el conocimiento del catalán como un requisito para trabajar en la sanidad pública, pero cuando le preguntan si tiene datos del impacto negativo que ha tenido esa norma, reconocen que no tienen ni idea. Mallorca, Damián García. La consellera de Salud del Gobierno balear, Manuela García, ha reconocido este martes que el ejecutivo del PP no tiene datos de cuántos médicos o sanitarios dejan de venir o no llegan a Baleares
por haber exigido el requisito del catalán. Dice García que es muy difícil saberlo, también lo será, ha indicado, evaluar el impacto de la eliminación del requisito lingüístico como medida de captación de profesionales. Por otro lado, desde el Gobierno han puesto en marcha cursos voluntarios no obligatorios de catalán para médicos y enfermeras. Esta formación empezará entre octubre y noviembre y se impartirá durante el horario laboral de los sanitarios. En la Comunidad Valenciana, el PSOE denuncia que la Concejalía de Educación en Oropesa ha decidido eliminar un mural feminista pintado en un muro de un colegio público. La concejalía, que es de Vox, dice eso de es que estaba en mal estado. Castellón Abraham Cejudo. La pintura, realizada por el alumnado del centro, contenía mensajes como igualdad o la Mediterránea, el nombre del colegio, es feminista. La dirección del centro ya pidió en su día que si se reformaba el colegio se preservara el mural. Desde el consistorio de Oropesa, la alcaldesa de la localidad, Araceli de Moya, justifica la reforma en base al mal estado de la pared donde estaba el mural. Se valoró que el colegio, desde su construcción, no sé, al menos hace unos 15 años, nunca se había pintado. Entonces, realmente, los muros estaban bastante desconchados en aquellos muros en los que había pintura. En la oposición, el PSPB ha denunciado la retirada del mural y piden que se restituya a lo largo del curso. María Jiménez, portavoz de la formación socialista en Oropesa, ha criticado que la Concejalía de Educación de Vox ha realizado la reforma del mural con la intención autoritaria de eliminar todo aquello que tiene que ver con la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Esta tarde hemos conocido el suicidio de uno de los militares chilenos condenados por el asesinato de Víctor Jara. La sentencia se conoció anoche, era uno de los últimos juicios simbólicos que quedaban pendientes en ese país a 2 semanas de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Pepa Blanes. Tras décadas luchando por conseguir sentar a los culpables del asesinato de Víctor Jara en el banquillo, finalmente hay una sentencia. 7 exmilitares condenados, uno de ellos, tras conocer la noticia, se suicidaba antes de ser detenido. Compañeros de Víctor, su partido, la familia, las hijas de Víctor, han dado una gran batalla para lograr que hoy en Chile haya personas, oficiales del ejército, condenados por el asesinato de Víctor Jara. Se refiere María Morós, historiador y autor de una biografía sobre Jara, a su esposa y sus hijas, a sus amigos y compañeros que han luchado por la memoria del autor de obras que emocionan todavía hoy, como Te recuerdo, Amanda o Plegaria del Labrador. Jara fue secuestrado por los militares de Pinochet el 11 de septiembre, cuando el golpe de Estado, hace ya 50 años. Días después era asesinado en el Estadio de Chile, un hecho que conmocionó al mundo por la popularidad del artista, clave en renovar la canción chilena. Ahora la justicia ha condenado en firme a 7 exmilitares del ejército como autores de su secuestro y asesinato. En la segunda hora del programa, los martes, una propuesta doble, un estreno semanal de Nuestra Trastienda con Julio Guerra y el repaso a los mejores reportajes de Crónica 24/7. Lidia Ramón. Esta noche escucharemos una trastienda dedicada al turismo en nuestro país. Nuestro compañero Julio Guerra nos va a contar cuáles son los entresijos de un hotel de lujo de 5 estrellas en la Costa del Sol. Allí trabajan 300 personas y una sola noche puede llegar a costar 3.000 euros. Disponen de todo tipo de servicios, incluso para las mascotas de los huéspedes. Esto es lo que contaba Víctor Carracedo, el chef del hotel. La semana pasada pues estuvimos haciendo un menú toda la semana para un perrito pequeño. No me lo puedo creer. Sí, cogía la carta y pedía el perrito. Y en el Crónica 24/7 de hoy, nuestra compañera Toñi Fernández nos contará la historia del monasterio que viajó de Segovia a Miami por capricho del magnate de prensa William Random Hearst. Y además nuestro compañero Rafa Panadero nos trae la historia de la Comuna 13, el barrio colombiano que sobrevivió a la violencia. Y Miguel Ángel Muñoz Encinas nos aconsejará a la hora de elegir qué plataforma de vídeo bajo demanda es mejor para nosotros. 8:25. Hora 25. Y hay más noticias en este 29 de agosto. Isabel Villar. Martes en el que sigue ardiendo el megaincendio de la región griega de Evros, con casi 90.000 hectáreas arrasadas. We are facing the largest wildfire ever recorded in the EU. In this context, es ya el incendio más grande registrado en la historia de la Unión Europea, según ha dicho hoy un portavoz de la Comisión. En los 11 días que lleva ardiendo, el fuego ha destruido una superficie superior a la de la ciudad de Nueva York, según las estimaciones del Sistema Europeo Copérnicos. Para ayudar a Grecia, los países miembros han mandado más de 400 bomberos, 11 aviones, 2 de ellos españoles, un helicóptero y 62 vehículos. Aquí en España, los bancos empiezan a notar en sus depósitos las consecuencias de la subida de los tipos de interés
interés. Subidas que los bancos no han trasladado a la rentabilidad de los depósitos como sí han hecho con el coste de las hipotecas. Así que la gente está retirando de ahí fondos. Los bancos han perdido 60.000 millones de euros. Jordi Fabrega. La subida de los precios ha hecho mella y junto a la tacañería de los bancos ha hecho que las familias españolas hayan reducido el dinero que tienen en sus depósitos en el banco. Según el Banco de España, hay ahora mismo 57.500 millones de euros menos en depósitos que hace un año, cuando el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés. De hecho, solo en lo que llevamos de 2023, las familias han retirado 18.500 millones de euros de sus depósitos en el banco. Un ahorro del que han tenido que tirar o que han utilizado también para invertir en productos más rentables que los depósitos, como son los fondos de inversión o las letras del Tesoro. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Rusia por la agresión que sufrió el grupo feminista Pussy Riots cuando intentaron cantar una canción contra Putin. Recuerden, en las Olimpiadas de Invierno que se celebraron en 2014. Los jueces consideran a Rusia responsable del ataque de los 4 milicianos cosacos porque estaban contratados como apoyo de la policía para mantener la seguridad en los Juegos. Ángel Villascusa. No es la primera vez que Rusia es condenada por vulnerar los derechos del grupo feminista. En 2018 el Estado tuvo que indemnizar a varias integrantes del Pussy Riots por exhibirlas en jaulas durante unos juicios. La nueva condena contra Moscú se produce por unos hechos que tuvieron lugar en 2014 durante los Juegos Olímpicos de Invierno. En Sochi, un grupo de milicianos cosacos cargó violentamente contra las activistas cuando intentaban interpretar una canción contra Putin. Sin embargo, la sentencia va a caer en saco roto porque Rusia fue expulsada del Consejo de Europa en 2022 por la invasión de Ucrania y ha cesado toda relación con este organismo internacional del que depende el TDH. Los jueces europeos siguen siendo competentes para juzgar las denuncias sobre Rusia si los hechos tuvieron lugar antes del 16 de septiembre de 2022, aunque el tribunal no tiene forma de hacer cumplir la sentencia. En Alemania, la Fiscalía de Berlín cierra la investigación abierta en junio al cantante del grupo Rammstein, después de que varias mujeres lo acusaran en redes sociales de haber abusado sexualmente de ellas. El Ministerio Público actuó de oficio por la cascada de testimonios, pero cierra las pesquisas por falta de pruebas. Berlín, Carmen Viñas. Según la Fiscalía de Berlín, que actuó de oficio en este caso, no hay pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. Las pruebas a las que ha tenido acceso no revelan que el vocalista de Rammstein, Till Lindemann, haya realizado actos sexuales con mujeres sin consentimiento, ni que les haya suministrado sustancias para suprimir su voluntad y así aprovecharse sexualmente de ellas. También se ha archivado la causa contra una de las gerentes del grupo, a quien se acusaba de actuar como reclutadora de mujeres para esas fiestas que la banda celebraba después de sus actuaciones. La Fiscalía pone de manifiesto que muchas presuntas víctimas han preferido seguir en el anonimato, mientras que otras, a las que se ha tomado declaración, han sido poco concretas en sus explicaciones. Y terminamos en Barcelona. Hoy el Hospital Vall d'Hebron ha dado detalles de una operación pionera que ha necesitado un permiso especial porque la técnica no está de momento autorizada en Europa. Una operación de corazón por catéter para evitar cirugías a corazón abierto. Barcelona, Andrea Villoria. Esta nueva técnica, que se ha usado por primera vez en Europa, ha evitado ya que 2 adolescentes tengan que volver a operarse a corazón abierto. Es el caso de Joan. Doncs va ser una notícia que em va alegrar un montón perquè jo sempre... Tiene 17 años y se alegró un montón, dice, cuando supo que había alternativa. Llevaba desde crío sabiendo que a los 18 tendría que volver a pasar por un quirófano a corazón abierto. En su lugar, le han operado por cateterismo y ha funcionado. A las 2 setmanes ja estava fent la selectivitat. A las 2 semanas de operarse ya estaba haciendo, dice, la selectividad. El procedimiento de esta nueva técnica la explica el doctor Pedro Betrián. Todo el procediment per una punxada a la vena femoral a l'angonal. Hacemos todo el procedimiento solo con un pinchazo en la ingle. El paciente se va a su casa al día siguiente andando. La cirugía abierta, en cambio, requiere una hospitalización, en algunos casos incluso en la UCI. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.